comportamiento similar a las propiedades físicas de los alcanos. Son compuestos apolares, aunque ligeramente más polares que los alcanos, ¿ya? Ligeramente, no es que sean tampoco mucho más polares. Y esa ligera polaridad se debe precisamente al enlace doble, ¿ya? Ahí podemos ver cómo en la tabla, por ejemplo, en la tabla de la izquierda, a medida que aumenta la cantidad de carbonos, que la cadena es más grande, tanto el punto de ebullición como también el punto de fusión, aunque aquí no está el punto de fusión, pero el punto de ebullición aumenta, ¿ya? Por ejemplo, en la parte de abajo pueden ver ustedes el octeno, uno noneno y uno deceno, ¿ya? Cómo va aumentando el punto de ebullición. Aproximadamente 20-25 grados incrementa por cada grupo CH2 que se está aumentando, ¿ya? Pero también hay que analizar qué ocurre con los isómeros, los que son ramificados. Por ejemplo, aquí tenemos en la tabla de la derecha el isobutileno, el 1-buteno, el cis y el trans, 2-buteno. Podemos ver que el isobutileno es el que tiene el menor punto de ebullición, ¿ya? Menor punto de ebullición. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que, al igual que en alcano, y en general, que en todos los compuestos, la presencia de ramificaciones provoca una disminución de la superficie, ¿ya? Y por lo tanto, menor fuerza de atracción de Van der Waals. Por eso su punto de ebullición es menor. No mucho menor, pero es menor, ¿ya? El 1-buteno, por ejemplo, ven que tiene menos 6 grados de punto de ebullición, mientras que los 2-buteno, es decir, tanto el trans como el cis, tienen puntos de ebullición por encima de 0 grados, ¿ya? Siendo el cis el que tiene un punto de ebullición mayor. Ese punto de ebullición mayor en el cis se debe precisamente a que por su asimetría tiene un mayor momento dipolar que el trans, ¿ya? Y esa simetría o falta de simetría en todo caso se pone más de manifiesto en el punto de fusión. Pueden ver ustedes que el trans 2-buteno tiene menos 106 grados de punto de fusión. Melting point es este MP que dice aquí, ¿ya? Punto de fusión. Mientras que el cis tiene menos 139. Es decir, que el trans es más o menos 30 y algo, 33 grados, ¿ya? Más alto su punto de fusión que el cis. Y es porque el trans es más simétrico que el cis. Al ser más simétrico, se ordena mejor en la red cristalina y por lo tanto su punto de fusión va a ser mayor, ¿ya? En cuanto a la densidad, todos los hidrocarburos, todos, y en eso incluyo también a los alquinos, son menos densos que el agua, ¿ya? Alcanos, alquenos y alquinos siempre serán menos densos que el agua. Y en cuanto a la solubilidad, eso lo han podido ver ustedes mismos en el laboratorio. Por ejemplo, cuando mezclaban el agua ras, que es un alqueno, con el agua de bromo, por ejemplo, o con el permanganato, ¿se formaban dos fases, dos capas o no? Sí, ¿verdad? Sí. Tenían dos capas. Eso es porque son insolubles en agua, ¿ya? En general, todos los hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, son insolubles en agua, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora la obtención, los métodos de obtención de alquenos. Aquí tenemos no todos, pero sí los principales, que son los que vamos a estudiar, como la deshidrogenación de alcanos, que se la vio, sin embargo, en el tema de alcanos. La deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo, conocida también con el nombre de eliminación beta. La deshalogenación de dihalogenuros vecinales, también conocida con el nombre de eliminación alfa. Y la deshidratación de alcoholes, ¿ya? Ayer, por ejemplo, para obtener el etileno, ¿qué método se utilizó de estos que hay citados aquí? ¿Quién me puede decir?
¿Está compartiendo la pantalla o no? Sí, doctor. Sí. Ya es que me sale una pantallita amarilla que me dice su función de compartir las pantallas está en pausa. No sé. Está en obtención de alquenos, sí. Ya. Está bien. Bien, ayer, por ejemplo, obtuvimos el etileno, ¿no? Bueno, esta semana, ¿no? Obtuvimos el etileno. Y anoche. A ¿Qué través de la utilizamos? eliminación. Fue una eliminación, sí, pero ¿a partir de qué fue que lo obtuvimos el etileno? Deshidratación de alcohol. Exactamente, eso fue lo que hicimos, una deshidratación de un alcohol. El alcohol del cual partimos fue el etanol, ¿no es cierto? Lo deshidratamos con ácido sulfúrico, ¿no? A 160 grados. Esa reacción la vamos a ver hoy. Bien, aquí tenemos la deshalogenación, perdón, la deshidrogenación de alcanos. Esta reacción no tiene una importancia sintética en nuestro caso. Es en realidad un método de obtención de olefinas, o sea, de alquenos, a partir de alcanos, que se emplea en la industria petroquímica, ¿ya? En la industria petroquímica se requieren grandes cantidades de etileno, propileno, butileno e isobutileno, ¿ya? Y también de los butadienos. Entonces, para esto se someten a estas reacciones catalíticas, que son de catálisis heterogénea, de deshidrogenación, los alcanos. En nuestro país no tenemos plantas de procesamiento petroquímico donde se lleve a cabo estas reacciones, ¿ya? Hubo un proyecto hace años de implementar una de estas plantas en Villamontes, junto a la planta separadora de gas que hay allá. Sin embargo, se descubrió mucha corrupción y se quedó el proyecto en nada, ¿no? Como todo lo que pasa en el país. Se iba a procesar el etano para obtener el etileno y el propano para obtener el propileno, ¿ya? Y de ahí, del propileno, obtener el polipropileno, que ese era el propósito de esa planta. Lastimosamente no se llevó a cabo. Entonces, por ejemplo, aquí, el butano, N-butano, en un reactor catalítico, lo deshidrogenamos a esa temperatura que menciona ahí, 500 grados. No es tan sencillo como... No está ¿sí? compartiendo eso de la temperatura que está mencionando. ¿Sí? No. A ver, ahora voy a ver, ¿ya? Parece que ya mi computadora empieza a fallar. Vamos a ver. Ahora sí. Sí, gracias. Bien. Les decía, el N-butano lo sometemos a un proceso de deshidrogenación catalítica, ¿ya? Ahí dice 500 grados, pero no dice catalizador, pero en realidad sí se utilizan, dependiendo del proceso, diferentes tipos de catalizadores, ¿ya? Las empresas transnacionales que tienen estos procesos ya nos venden la tecnología llave en mano, es decir, toda la planta más los catalizadores, ¿ya? Unos utilizan zeolitas, otros utilizan otros tipos de catalizadores, pero es una reacción esta netamente catalítica, ¿ya? No es que yo voy a calentar butano a 500 grados y voy a obtener eso que se muestra ahí, no, tiene que ser en presencia de catalizadores. Como les dije, esta reacción o este método de obtención para nosotros aquí en el área en el que estamos, en bioquímica, no es práctico, ¿ya? Es netamente de interés petroquímico. Vamos a ver otros métodos. Bien, a partir de este momento no voy a recibir a nadie más. De verdad que perjudica el ingreso de cada rato de las personas, ¿ya? Bien, veamos ahora, y aquí sí le vamos a poner bastante énfasis a la deshidrohalogenación, ¿ya? Estas reacciones de deshidrohalogenación también se conoce con el nombre de eliminación beta. ¿Por qué se conoce con ese nombre de eliminación beta? Vean ustedes, independientemente de qué es lo que hago reaccionar, este carbono que lleva el cloro, en este caso, se denomina carbono alfa.
todo carbono que lleva enlazado al grupo funcional se llama carbono alfa, ¿ya? El carbono o los carbonos vecinos a ese carbono, los que se unen a él, se llaman carbonos beta. Luego le sigue gamma, delta, ¿de acuerdo? Epsilon y así hasta el carbono omega. Pero a nosotros nos interesan los primeros nada más, ¿ya? Este carbono ya va a perder al halógeno. El halógeno se va a ir, pero no se va a ir solo, se va a ir junto con un hidrógeno. Y ese hidrógeno va a salir de un carbono beta. Se llama también hidrógeno beta, o sea, de un carbono vecino, ¿ya? Puede ser de aquí o puede ser de aquí. No importa de dónde va. Se va a llamar igual eliminación beta, ¿de acuerdo? Este tipo de reacciones la estudió Zaitsev hace muchísimos años, ¿no? Y Zaitsev, todavía sin proponer mecanismos de reacción, encontró, o mejor dicho, observó que los productos que se obtenían, los productos de eliminación, ya, tenían una orientación tal que le permitió deducir lo siguiente, o enunciar la siguiente regla. Es decir, en reacciones de eliminación, está a la izquierda la regla, predomina el alqueno más sustituido. Si ustedes se dan cuenta, el más sustituido es el más estable. Entonces nosotros ahora podemos decir que Zaitsev nos dice que siempre se trata de obtener el alqueno más estable, termodinámicamente más estable. Pero todavía lo dijo o la enunció su regla de una forma mucho más sencilla, ¿ya? De esta manera, diciendo de que en toda reacción de eliminación, el hidrógeno beta que se elimina junto con el grupo saliente, en este caso el cloro, ¿ya? Saldrá, dice, del carbono beta con menor cantidad de hidrógeno. Eso es lo que dice la regla de Zaitsev, tal cual la enunció él, ¿no? Entonces, aquí tenemos un carbono beta que tiene 3 hidrógenos. Y aquí tenemos un carbono beta que tiene solamente un hidrógeno. Entonces, conforme lo dice la regla de Zaitsev, ese hidrógeno saldrá de aquí. Porque este tiene 1, mientras que este otro tiene 3. Entonces va a salir del carbono que tiene menos hidrógeno. Y eso, obviamente, da lugar a la obtención del alqueno más sustituido, ¿ya? Cuando ocurre esto, que se obtiene el producto más favorecido por la termodinámica, decimos que existe un control termodinámico de la reacción. Y es muy usual que así ocurra, ¿ya? Pero estamos viendo que en otras condiciones, porque aquí utiliza hidróxido de potasio y como disolvente utiliza etanol. Esta reacción se pone de esta manera. El balón, ya, con el halogenuro de alquilo, y ahí el hidróxido de potasio, ya, y como disolvente para la reacción se pone etanol. El etanol no es un reactivo, es un disolvente. Le empalmamos un refrigerante en posición de reflujo, es decir, vertical, y la reacción se lleva a cabo a la temperatura de ebullición del disolvente. En este caso, el etanol. Pero también es posible utilizar metanol y también es posible, con buenos resultados, utilizar alcohol isopropílico, ¿ya? Cualquiera de esos 3 alcoholes. Y al final de la reacción, como producto, obtenemos un alqueno más sustituido. Normalmente decimos producto con orientación Zaitsev, perdón, porque cumple la regla de Zaitsev, ¿ya? Pero cuando trabajamos con una base también fuerte como el hidróxido de sodio, pero sin alcohol, sino más bien acuosa, en un medio acuoso, ya no se obtiene únicamente el alqueno. O sea, sí hay como parte de los productos el alqueno y también con una orientación de Zaitsev.
Pero también se forma otro producto en competencia. Es un producto de sustitución, ¿ya? Un alcohol en este caso. Entonces, hay una competencia entre una reacción de eliminación para obtenerse un alqueno o otra reacción de sustitución para obtener un alcohol, ¿ya? Las características de esta reacción para obtener este alcohol las estudiaremos en su momento en Química Orgánica 3, que son las reacciones de sustitución nucleófila. Y para la obtención del alqueno, es precisamente esta noche que la vamos a estudiar. Este es un producto de eliminación y este es un producto de sustitución. Si yo tengo la intención de obtener un alqueno con orientación side-step, entonces no hago esto de aquí. Hago esto. Pongo una base fuerte y utilizo etanol como disolvente. ¿De acuerdo? Porque si yo utilizo estas condiciones, entonces mi reacción va a tener un rendimiento muy bajo porque la mitad de la reacción se va a ir por este lado y la otra mitad se va a ir por este otro, en el mejor de los casos, ¿ya? Pero hubo un químico de apellido Hoffman que planteó una interrogante y dijo, ¿y qué pasa? ¿Por qué siempre voy a utilizar una base como el hidróxido de potasio? ¿Qué pasa si utilizo una base grande, voluminosa, como el terbutóxido de potasio? Eso que ven, quiere decir terbutóxido de potasio. Y empleo, dijo, como disolvente el alcohol terbutílico, ¿ya? Y lo hago a reflujo de alcohol terbutílico. El símbolo del delta, esta es una letra griega, delta, significa calor. Dice que caliento a la temperatura de ebullición del alcohol terbutílico. Y Hoffman encontró que el producto que se obtuvo, o que se obtenía, en esas condiciones, no era un producto con orientación de side-step. Si bien sí es un alqueno con excelente rendimiento, pero es un producto con una orientación contraria a la de side-step. O sea, no se obtiene el alqueno más favorecido termodinámicamente, sino el menos, ¿ya? ¿Y por qué? Luego lo vamos a explicar. Porque ya no hay un control termodinámico de la reacción, sino más bien un control cinético de la reacción. Se obtiene el producto que más rápido se pueda obtener, no el producto que sea más estable. Sin embargo, cuando nosotros miramos estas tres condiciones que dan lugar a tres situaciones distintas, nos preguntamos, ¿y la forma o el mecanismo de la reacción es único o hay más de un mecanismo? ¿Ya? Entonces, es ahí que surge estos mecanismos de reacción. Uno de ellos se denomina E1 y el otro se lo denomina E2. Hago un paréntesis, un alto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Buenas noches, doctor. ¿Podría volver a explicar la última parte de...? Ya. Esto de aquí, ¿verdad? Sí. Esta reacción, por ejemplo, si se fijan en todos los casos he utilizado el mismo halogenuro para que sirva de modelo de ejemplo. Pero vean, esta reacción de aquí es parecida a la de acá. Utilizo un alcohol terbutílico, en este caso, acá etanol, ¿ya? Pero en vez de utilizar como disolvente el alcohol, pero en vez de utilizar hidróxido de potasio, que es la base fuerte que utilizo en la primera reacción, utilizo otra base fuerte, pero voluminosa, grande, ¿ya? Que es el terbutóxido de potasio, un alcóxido de potasio, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el alcóxido de potasio? Fácil. En el alcohol terbutílico lo hago reaccionar con potasio metálico, potasio como metal. Y entonces va a haber una reacción muy vigorosa, muy exotérmica, y se va a obtener el terbutóxido de potasio, ¿ya? Y entonces Hoffman planteó, ¿por qué no utilizar esta base y no una base pequeña? Y encontró que con esta base grande, el mecanismo se mantiene, es el mismo mecanismo E2, ¿ya?
pero ese mecanismo tiene un control de la reacción ya no termodinámico, sino cinético. O sea, ya no se obtiene el compuesto termodinámicamente más estable, sino el compuesto que se pueda formar más rápido. ¿El por qué? Lo veremos en un ratito, ¿ya? Bien, ya me adelanté hace un ratito al decir E2, porque los mecanismos de reacción de eliminación son E1 y E2. Empezaremos por el E1. El 1 quiere decir unimolecular, que de los dos reactivos, uno es el importante. O la reacción depende de uno de los reactivos, no de los dos. Eso quiere decir. ¿Cuándo tenemos esta eliminación? Tenemos esta eliminación, por ejemplo, cuando empleo hidróxido de sodio, una base fuerte, pero en medio acuoso. O sea, cuando empleo una base acuosa, voy a tener este mecanismo, E1, ¿ya? Cuando empleo un reactivo que sea ionizante para un halógeno, por ejemplo, una sal de plata, voy a tener este mecanismo, ¿ya? Porque estoy forzando la salida del halógeno, ¿de acuerdo? Y este ha formado un carbocatión, lo que me ha quedado, e inmediatamente reacciona mediante este mecanismo. Veamos. Les decía que en este mecanismo se obtiene una competencia entre una reacción de eliminación, que es la que estamos estudiando, y una reacción de sustitución, ¿ya? El mecanismo de reacción tiene dos etapas. Una primera, que es la salida del grupo saliente. El halógeno abandona el halógeno, ¿ya? No porque sí, sino por las condiciones que se dan en la reacción, se promueve la salida del ion halogenuro, dejando como resultado la formación de un carbocatión. Y cuando hay carbocationes de por medio, siempre existe el riesgo de que existan reordenamientos carbocatiónicos. ¿Por qué existen estos reordenamientos? Este es el carbono que lleva la carga. Ese carbono positivo está unido a dos carbonos únicamente, a este y a este. ¿Ah? Entonces, ese es un carbono secundario. Si la carga estuviese aquí, en un carbono primario, el carbocatión sería primario. Pero está aquí, en un carbono secundario, entonces es un carbocatión secundario. Sin embargo, si la carga estuviese aquí, sería terciario, que es más estable. El orden de estabilidad de los carbocationes va así. Terciario, el más estable, luego secundario y luego primario, ¿ya? Entonces, aquí hay un hidrógeno que bien puede migrar acá como hidruro, o sea, llevándose sus dos electrones. Y por lo tanto, si se diera la migración, esa carga ya deja de estar aquí y pasa a estar acá, formando un carbocatión terciario, ¿ya? Ese es uno de los inconvenientes del mecanismo E1, que se va a dar un reordenamiento carbocatiónico, ¿ya? Es más, toda esta primera etapa, tanto en la reacción de eliminación, que es la que estamos analizando, como en la reacción de sustitución, que es la competencia, es la misma. O sea que ambos comparten la misma primera etapa. Donde se decide la reacción es en la segunda etapa, donde ya interviene la base, porque hasta aquí fíjense que no hay base. No importa la base. En cambio aquí sí importa la base. ¿Y esa base qué necesita? Protones, ¿no? Entonces la base va por un protón y los dos electrones que formaban el enlace carbono-hidrógeno son utilizados en formar el enlace doble, ¿ya? Como el carbocatión este y este están ahí con su carga positiva y está en el medio el OH, es hidróxido. Ese hidróxido está bien, es una base, pero también es un nucleófilo. Entonces puede ir y reaccionar con el carbocatión formando un alcohol, ¿ya? Ah, si forma un alcohol, entonces fue una reacción de sustitución, ya no de eliminación.
pero recién en la segunda etapa, no en la primera, ¿ya? Entonces es la segunda etapa la que determina el curso de la reacción. Si este hidróxido que estoy mostrando aquí tiene un comportamiento nucleófilo más que de base, nos va a dar principalmente un alcohol. Si tiene un comportamiento más de base que de nucleófilo, ya nos va a dar principalmente un alqueno. Bien, ahora, la expresión cinética de su velocidad de reacción la obtenemos a partir de la etapa lenta, que es la etapa controlante, la que controla la velocidad de reacción. Entonces, si nos fijamos bien, esa es la primera etapa. Y en la primera etapa, ¿cuántos reactivos tengo? Uno, el halogenuro. Por eso es que la velocidad de reacción únicamente depende de la concentración del halogenuro. No importa la base. Si es fuerte, si es débil, si está concentrada, si está diluida, no importa, ¿ya? Aquí la base no entra en la etapa que determina la cinética de la reacción. La base entra recién en la segunda etapa. ¿Bien? De ahí que se llama E1. Su orden de la reacción es el exponente que hay aquí, que viene a ser primero. Bien. ¿Preguntas? Este es el perfil energético de la reacción. Ya, aquí está el halogenuro, con la base, etcétera, donde se ha formado ya el carbocatión. Viene la base, quita el protón y finalmente se obtiene el alqueno. Hay una primera etapa hasta la obtención del carbocatión. Es una etapa endotérmica. Necesita calor. Vean, aquí estoy y nació aquí. Entonces, esta diferencia de energía es el calor que le he dado para llegar hasta aquí. Pero una vez que llegué hasta aquí, ya se da esta reacción y se libera calor. Llego acá, que va a ser este estado menos este. Me va a dar negativo, entonces me está mostrando que hay liberación de calor. Bien. A ver, escucho algunas. Doctor, disculpe la pregunta. Acerca de eso, donde dijo que la velocidad es igual a la constante que va a depender de la reacción, no la entendí muy bien en esa parte. Okay. ¿Ustedes ahorita en qué fisicoquímica están? Uno. Uno. ¿Qué están avanzando ahorita? Cinética, enzimática, gases. Cinética. Sí, ¿verdad? Enzimática y ideales. química. Sí, doctor. Pero es cinética química, ¿no? O sea, enzimática o no, o esto es cinética química, ¿ya? ¿Cómo es la expresión de la velocidad de reacción? ¿Cómo se expresa la velocidad de reacción? Tengo esta reacción. ¿Ya? Tengo esta reacción. AA más BB se me va a dar CC más DD. ¿De acuerdo? Las minúsculas son los coeficientes. La velocidad de reacción, y aquí hay un ligero error, ¿ya? ¿A qué es igual? Aquí hay una K por delante, ¿se acuerdan? Es igual a una constante cinética multiplicado por la concentración de cada uno de los ¿qué? ¿Qué se llama lo que hay de este lado? Reactivos. Reactivos. Elevado a su coeficiente estequiométrico, A y B. ¿De acuerdo? Entonces, el orden de la reacción, el orden global de la reacción, es igual a la suma de estos exponentes. ¿Ya? Si, por ejemplo, A y B valen 1, 1 más 1, 2, y tendría una reacción de segundo orden. ¿De acuerdo? Pero en este caso, si bien tengo el reactivo que es este, más el hidróxido de sodio, por ejemplo, que son los dos reactivos, cuando examino cómo se da la reacción,
para ver su mecanismo de reacción, que eso es la explicación de cómo se da la reacción. Se ve que en la primera etapa de la reacción, la formación del carbocatión conlleva la salida del grupo del halógeno, del grupo saliente se dice. Pero esto, la base, no está aquí en la primera etapa. ¿Ya? Y esa etapa es fuertemente endotérmica. O sea, le doy calor, caliento para que tenga lugar esa etapa. Porque si no llego a darle la cantidad de calor suficiente, esto de acá no se forma. Una vez que esto se formó, los carbocationes inmediatamente reaccionan acá con la base y ya se formó el producto. Muy rápido. Entonces, la etapa lenta es esta primera. Y si es la etapa lenta, entonces es la etapa que controla la velocidad de reacción. Pero, ¿cuántos reactivos hay en esta etapa? Uno, el mismo halogenuro. Entonces para esta etapa la velocidad de reacción es igual a K por la concentración del único reactivo que hay, elevado a su coeficiente estequiométrico, que es 1. Por eso decimos que esta reacción tiene una cinética de primer orden. ¿De acuerdo? Porque el exponente aquí es 1. Aquí. ¿Ya? Y de ahí el nombre de unimolecular. Depende solamente de una de las moléculas participantes. ¿Ya? Y esa K, ¿alguien recuerda a qué es igual a K? ¿Cómo la calculo? La K viene de la expresión de Arrhenius, ¿no? Es igual a un factor preexponencial K sub 0 por E, la base del logaritmo natural, elevado a la menos energía de activación sobre RT. Eso es K, ¿ya? Y la energía de activación es esta diferencia de aquí. La energía de activación se entiende por esta a la barrera energética que los reactivos tienen que superar para transformarse en productos, ¿ya? Si este va a ser mi producto, la energía de activación es todo esto. Cuando nosotros ponemos un catalizador para acelerar la reacción, se modifica el camino de la reacción, no el estado inicial ni final, pero ¿para qué? Para bajar esta energía de activación, ¿ya? Entonces nosotros actuamos sobre su cinética con el catalizador. Va modificando el camino para que se pueda bajar esta energía de activación. Bien, vamos ahora al mecanismo E2. Por cierto, aquí esta unidad tiene bastantes mecanismos. Mecanismo de eliminación bimolecular, o E2. Aquí, en el E2, o mejor, la reacción seguirá un mecanismo E2 cuando la llevo a cabo con una base fuerte, como el hidróxido de potasio, y empleo un disolvente alcohólico, metanol, etanol, isopropílico, los más empleados, ¿ya? Entonces lo hago a reflujo del alcohol, esta reacción. A diferencia de la E1, esta reacción no tiene lugar en 2 pasos, sino en uno solo, un solo paso, donde la base se acerca al sustrato para abstraer al protón, pero lo va a hacer del lugar más del hidrógeno beta que se encuentre más alejado del cloro, ¿ya? Porque claro, el cloro se va a ir desprendiendo, llevándose los electrones, entonces se va a ir cargando negativamente. Y la base ya de por sí, el hidróxido, tiene una carga negativa. Entonces viene negativo con negativo, se repelen, ¿verdad? Como poner 2 imanes por el mismo polo, se van a repeler, ¿ya? Lo mismo ocurre aquí. Si por aquí entrara el hidróxido, entonces se repele. Y esa repulsión es la que lo manda atrás, ¿ya? Entonces va el hidróxido, abstrae al protón. Protón, quiero decir, el hidrógeno sin electrones. Él tiene los electrones. Vean la flecha. Nunca se hace
para cualquier lado, la flecha muestra el flujo de electrones, ¿ya? Entonces, me está diciendo, este tiene los electrones para compartirlos con este. Se va a acercar mucho. Este se está llevando los electrones. Eso me está diciendo. Entonces aquí, en un estado de transición, no otra etapa, un estado de transición, donde se forma, bueno, este estado también se conoce con el nombre de complejo activado, es el instante en el que se están rompiendo unos enlaces y se están formando otros, ¿ya? Eso es el estado de transición. Entonces, vean ustedes, se está rompiendo este enlace carbono-cloro. El cloro se está arrastrando los electrones, se los está llevando. Entonces, tiene una carga parcialmente negativa. Cuando se vaya, ya la va a tener la carga negativa, ¿ya? Y por tanto, deja una carga parcialmente positiva a este carbono. La base se está acercando para llevarse este protón. Por tanto, este enlace se empieza a romper y este protón habrá adquirido una carga, porque no es protón todavía, es un hidrógeno que se está yendo, está adquiriendo ahí una carga parcialmente positiva, ¿ya? Al mismo tiempo, estos dos carbonos empiezan a cambiar su hibridación, porque aquí tienen hibridación sp3 y ellos tienen que cambiar para disponerse de tal manera de que sus orbitales p formen un solapamiento así lateral para formar el doble enlace. Entonces, aquí, además de tener estas carguitas parciales, los carbonos están cambiando de hibridación, yendo de sp3 a sp2. Y adquiere entonces una conformación sin quiere decir del mismo lado, coplanar. O sea que se ponen del mismo lado los dos carbonos, más o menos en el mismo plano, ¿ya? Y por la misma cara, la conformación sin coplanar. ¿Por qué dejan esa cara? Para que los orbitales que quedaron así se puedan solapar y formar un doble enlace, ¿ya? Entonces, todo transcurre en una sola etapa. Y hay un control termodinámico de la reacción porque se forma el alqueno más estable. Y se forma el alqueno más estable porque proviene asimismo del estado de transición más estable que puede haber formado, ¿ya? Y va a tener una cinética de segundo orden, porque aquí sí participan los dos desde el principio, ¿ya? Y entonces sería 1 y 1, 2. Cinética de segundo orden. Y el perfil de reacción sería este. Una sola etapa. La energía de activación que hay que superar es esta. No se forman carbocationes, por lo tanto, no van a haber reordenamientos. Cuando digo no van a haber reordenamientos, no va a existir formación de isómeros, estoy queriendo decir. Y se va a formar el alqueno más estable, ¿ya? Pero Hoffman vino y pateó el tablero de Zaitsev. Y dice Hoffman, ¿y si la base es muy grande? Si la base es pequeña, no hay problema. Entra y saca esto. Pero si la base es grande, le va a costar hacerse campo entre estos dos grupos grandotes que hay aquí de metil. No hay sitio para que pueda acercarse esa base y sacar el protón. Pero no es el único hidrógeno beta. Acá hay más. Entonces, más rápido va a sacar a estos hidrógenos beta o a este hidrógeno beta de aquí que no a este otro. ¿Ya? Entonces, de ahí que viene el término de control cinético de la reacción, porque controla la velocidad de la reacción, ¿ya? No la termodinámica. O sea, se obtiene el alqueno que más rápido se puede obtener en esas condiciones, no el alqueno más estable, como lo establece Zaitsev, ¿ya? Pero sigue siendo mecanismo E2. Hoffman es mecanismo E2, solo que con un control cinético de la reacción. Aquí hay una tablita en la cual se resumen algunas cosas de las que he hablado. Por ejemplo, son los factores que determinan un mecanismo u otro. Para la E1 y para la E2
siempre va a estar favorecido más para uno terciario que para uno secundario. Y uno secundario sobre uno primario, ¿ya? O sea que en reacciones de eliminación podemos concluir que de preferencia deben ser halogenuros terciarios o secundarios, pero a los primarios le va a costar. Eso nos quiere decir, ¿ya? El grupo saliente, siempre mejor grupo saliente, yodo, mejor que bromo, y bromo mejor que cloro. Pero ¿qué ocurre? Que los compuestos yodados y los compuestos bromados, pues son caros. Entonces, por ese motivo es que se utilizan, por lo general, compuestos clorados, ¿ya? La base, aquí en el AE1, no es necesario que sea fuerte ni concentrada. En cambio, aquí, sí, fuerte y concentrada, ¿no? En la E2. El disolvente empleado acá es agua y aquí, alcohol, ¿ya? Cinética, ya lo acabo de explicar hace un rato. Primer orden para E1, segundo orden para E2. ¿Ya? ¿Cuáles las desventajas en el caso de la E1? Desventajas. Hay reordenamiento de carbocationes o iones carbenio, que es lo mismo, y hay competencia con la reacción SN1. ¿Ya? No es puro. En cambio, la E2 es de segundo orden y las ventajas no forma iones carbenio. Todo pasa en una sola etapa. Entonces no compite tampoco con otra reacción, ¿ya? Ahí tienen ahorita algunos ejemplitos para poder verlos. Quiero que ustedes por un momento copien solamente el lado izquierdo, ¿ya? No lo copien el lado derecho. Un ratito. Ya, les voy a poner algo ahí. Ah, caramba, perdón, compartir olvidé. Compartir pantalla y ahora ya. A ver, quisiera que ahí, en esos ejemplos, ustedes, ahí donde he puesto el recuadro celeste, escriban el producto principal, el alqueno. Eso tienen que escribir en cada una de las reacciones, ¿ya? A ver, háganlo. Vamos a ver, ¿por qué no compila esta procesada? ¿Y ahora quieren comer? Ahí está la mierda. A ver, escriban los productos, ¿ya? Luego les voy a quitar el recuadro para que lo comprobemos.
No jodas. La tolerancia de la comida, no comida, así que no es como es nada. Muy bien, comprobemos ahora. Y explico los productos. Bien, todos los que hay aquí tienen orientación side-safe, ¿de acuerdo? Side-safe es que el hidrógeno beta va a salir del carbono del carbono beta con menos hidrógenos. Este tiene 2 y este tiene 3, entonces va a salir de aquí. Por tanto, el doble enlace vendrá aquí. Este tiene 3, 2. 3, 2. De ahí que se forma aquí y aquí. ¿De acuerdo? Esta forma de describir la reacción con los reactivos aquí encima de las flechas se llama forma resumida. No necesito, cuando escribo así la reacción, no necesito igualar ni escribir los otros subproductos. Solamente tengo reactivo principal, producto principal. ¿De acuerdo? Acá abajo ya está igualada. Pero aquí, ¿sí? Mociaro dice... Doctor, a la hora de colocar el doble enlace, o sea, ¿puede ir tanto arriba como abajo o depende de las direcciones? No. Usted se refiere a esta rayita que esté arriba acá o que esté abajo acá. Ajá, eso. No pasa nada, es lo mismo. Perfecto, gracias. ¿Ya? Es igual, ¿ya? Bien, entonces aquí también es side-safe. Todas las que puse son side-safe. Hoffman solamente cuando hay perbutóxido de potasio en alcohol terbutil. Ya les voy a pasar un práctico ya para que vayan resolviendo. Esto que salió aquí como O, en realidad es una letra griega, delta. ¿Ya? Es un triangulito que significa calor. Y si la igualamos la reacción, la escribimos completa e igualada, sería así. ¿Ya? Más 2 veces hidróxido de potasio. El alcohol es un disolvente, no es reactivo, entonces no forma parte ni de aquí ni de acá. Sería el cloro con el potasio, formaron cloruro de potasio, y el OH con el hidrógeno que salió formó agua. ¿De acuerdo? Bien, eso en cuanto a las reacciones de eliminación beta. Ahora, ¿qué es la eliminación alfa? Ya la habíamos puesto también en alcanos, pero la habíamos puesto cuando los dialogenuros eran no vecinales. En esos casos forma ciclos. En cambio aquí, cuando son vecinales, forman un enlace doble.
¿de acuerdo? Es la misma reacción que ya vimos en alcanos, pero aquí los halógenos están en carbonos vecinos. Con el zinc forman el enlace doble, ¿ya? ¿Por qué se llama alfa? Porque los dos carbonos que pierden son carbonos alfa, ¿ya? Este es un carbono alfa, como este es un carbono alfa, porque cada uno de ellos lleva al grupo funcional. No amerita mayor estudio esa reacción por el motivo de que es una reacción de no mucha utilidad para síntesis, ¿ya? En síntesis de alquenos normalmente utilizamos o alcoholes, que es lo que estoy mostrando ahora, o utilizamos la deshidrohalogenación, ¿ya? Ahora veamos la reacción de anoche. Una deshidratación de alcoholes mediante una reacción de eliminación también, solo que en medio ácido. Ponemos el alcohol, en este caso está el sec-butílico, con ácido sulfúrico a una temperatura, lo vieron anoche, de 160 o un poco superior. Aquí es importante escribir la temperatura, ¿ya? Ya les decía anoche que a 140 grados se forma un éter. En cambio, a 160 grados sí se forma un alqueno, ¿ya? Entonces, aquí el ácido sulfúrico no debe estar. Debe estar encima de la flecha, ¿ya? Entonces, esto olviden que esté aquí. El ácido debe estar aquí, encima de la flecha. ¿Cuál es la función del ácido? Deshidratar. Puedo utilizar otro ácido, solo el fosfórico, que tiene también una capacidad deshidratante, pero nítrico, clorhídrico, acético, etcétera, no, ¿ya? Sulfúrico, que es el mejor deshidratante, o en su efecto puedo utilizar fosfórico, ¿de acuerdo? Pero mejor siempre el sulfúrico. Veamos su mecanismo de reacción. Entonces, es una reacción ácido-base, donde inicialmente se protona el alcohol. Esto es un alcohol protonado, llamado también ion oxonio. Esa primera etapa es una etapa lenta y altamente endotérmica. Si ustedes recuerdan, no sale nada y estoy calentando harto, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estoy haciendo que se deshidrate. Para que se deshidrate no es que se vaya el OH, no. Se va a ir una molécula de agua, ¿ya? Entonces, buen grupo saliente, el agua. Mal grupo saliente, el OH. O sea, no se puede ir solo el OH. Lo tengo que protonar para formar una molécula de agua para que se vaya. Como ven, se va el agua y forma un ion carbenio o carbocatión. Nuevamente, si el carbocatión da lugar a un reordenamiento, va a haber reordenamiento. ¿Ya? Va a haber reordenamiento. Donde era secundario, se puede formar uno terciario. Si se da esa posibilidad, se va a formar. ¿Ya? De preferencia. En este caso no, porque aquí es secundario. Y si la carga está acá, también es secundario. ¿Ya? Si la carga está acá, es primario y eso no está favorecido. Entonces, este carbocatión luego tiene que derivar en un alqueno. Para ello, la base conjugada del ácido que quedó acá presente va por un protón, porque a la base le interesa un protón. Quita el protón y los dos electrones que unían carbono e hidrógeno se vienen para formar el enlace doble. Eso es lo que hicimos anoche. Estas dos etapas tiene la reacción que hicimos anoche. Entonces se obtiene un alqueno. ¿Qué orientación tiene? Habitualmente orientación de Steitsel, ¿ya? Pero no olvidemos de que como es una reacción carbocatiónica, pueden haber sorpresas debido a los reordenamientos, ¿ya? Pero lo primero que hacemos como producto es proponer un producto Zaitsev. Vean aquí. OH con el hidrógeno, no hay donde más salga, doble enlace. OH, oeste. Va a formar el más estable, entonces va a salir de aquí el hidrógeno. Por eso el doble enlace ahí. El OH que se va a ir, ¿no? O de aquí, pues de aquí. Zaitsev siempre, el enlace doble. ¿De acuerdo? Entonces, como ven, una reacción de deshidratación es también una eliminación. Y es una eliminación que ocurre en dos etapas.
como han visto ustedes. No es E1 o E2, es una reacción de eliminación. No la puedo comparar con E1 o con E2 porque aquí no es con una base. Aquí es una reacción de deshidratación que es muy diferente. ¿Ya? Utilizo un ácido. Bueno. Doctor, tengo una pregunta. ¿Diga? ¿La escucho? ¿Siempre va a ser a la temperatura de 160 grados Celsius? Sí, superior a esa, 165, 170. Pero si se baja la temperatura, por ejemplo, y mucho hasta 140, estos mismos reactivos, el alcohol con el ácido sulfúrico, me van a formar un éter. ¿Ya? Lo del éter ya lo vamos a estudiar en otra unidad más adelante. Pero por eso aquí, en el del alcohol, es importante poner la temperatura. ¿Ya? Bueno, veamos ahora un método más que lo vamos a ampliar mejor en alquinos. Por ahora lo vamos a mencionar solo, que es la obtención de alquenos a partir de alquinos. Podemos hidrogenar un alquino, hacerlo reaccionar con hidrógeno en presencia de platino o de paladio, y este nos va a ir a alqueno primero, pero al final se va a llegar hasta el estado de alcano. ¿Ya? No es selectivo. Sin embargo, se desarrollaron unos métodos, ¿ya? Como Lindlar, por ejemplo, con el catalizador de Lindlar, que es el de arriba, en el cual se hidrogena con paladio igual como catalizador, solo que el paladio está soportado, lleva acetato de plomo y está soportado en sulfato de bario, ¿ya? Entonces, y se lo envenena con quinoleína. Ya el catalizador no está tan activo como para mandar todo hasta alcano, sino que se detiene en alqueno, ¿ya? Y eso sí, cuando es con el catalizador de Lindlar, se obtiene el alqueno cis de manera regioselectiva. O sea, regioselectiva quiere decir, tengo la posibilidad de tener trans o cis. Obtengo solo el cis, ¿ya? Y en otro caso, ya sea con sodio en amoníaco, o podemos utilizar litio también aquí en amoníaco, o potasio en amoníaco, ¿ya? Siempre se va a obtener el alqueno trans. Pero su mecanismo de esto, que tiene unos mecanismos un poquito complejos, lo vamos a estudiar en alquinos, no en esta unidad. Bien, hasta aquí entonces los métodos de obtención de alquenos, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctor, ¿será Diga. que nos puede dar una clase adicional con respecto a estructura, por favor? Claro. Para hacer ejercicios, dicen ustedes, Sí, ¿no? para hacer ejercicio. Sí, vamos a hacer. Por Tengan favor. cuidado. Primero hacemos la teoría con lo que les muestro y luego en una clase vamos a hacer ejercicios de síntesis, ¿ya? Al terminar el tema, hacemos puros ejercicios, ¿ya? No hay cuidado. Yo siempre primero doy la parte teórica y luego doy ejercicios, ¿ya? Lo dejamos aquí ahora. Nos vemos el próximo jueves para terminar alquenos. No se olviden ustedes que alcanos y alquenos es primer parcial. El jueves lo terminamos, ¿ya? Y a veces entre alquinos, puede que no, alquinos se da en una sola clase, ¿ya? Así que si no entra en este examen alquinos, va a entrar en el siguiente. No sé cuándo irán a publicar, pero yo creo que ya estamos a poco tiempo del primer parcial. ¿De acuerdo?